4:43 de la mañana, hora local. Durante décadas, la doctrina militar del régimen iraní se basó en un principio muy simple pero costoso: si no puedes controlar el cielo, ve bajo tierra. Se gastaron miles de millones de dólares excavando montañas, construyendo enormes redes de túneles, depósitos subterráneos de drones y las tristemente célebres ciudades de misiles, impulsadas por la propaganda. Teherán creía que ocultaba sus activos estratégicos más importantes a una profundidad fuera del alcance de las bombas estadounidenses. Sin embargo, esta estrategia se ha enfrentado ahora a la prueba cinética más brutal de la historia. Comencemos hablando de una increíble falla de seguridad operativa ocurrida ayer. Los medios estatales iraníes, en una demostración de fuerza, publicaron imágenes de una nueva instalación subterránea donde se almacenaban misiles de gran tamaño. Fue una exhibición de poder. Pero olvidaron algo: las agencias de inteligencia estadounidenses y los satélites de la Fuerza Espacial. Apenas unas horas después de la publicación de esas imágenes, el CENTCOM desató un verdadero infierno sobre esa supuesta cima impenetrable. Municiones antibúnker avanzadas sellaron esos túneles, junto con los misiles que contenían. Ahora, la pregunta inevitable que se hace en el Pentágono y el mundo entero es: si Estados Unidos puede encontrar y destruir los búnkeres subterráneos más secretos y seguros de Irán en segundos, ¿qué es lo que realmente permanece inaccesible para el régimen? En nuestro autoanálisis militar de hoy, no solo examinamos las bombas que caen del cielo, analizamos el escenario aparentemente imposible que llegó al escritorio del Pentágono: los planes de operación terrestre limitada. Activen sus radares, porque la guerra ya no se libra solo en el aire, sino a decenas de metros bajo tierra. Analicemos con más detalle el cambio táctico en tierra. En sus inicios, los ataques estadounidenses se limitaban a radares costeros, plataformas de lanzamiento de drones y baterías antiaéreas. Sin embargo, tras el letal ataque de milicias respaldadas por Irán contra una instalación estadounidense en Jordania, Washington cambió por completo las reglas del juego. El ciclo de objetivos se amplió enormemente. Ahora, no se trata solo de plataformas de lanzamiento, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, centros de mando y control, posiciones militares e incluso complejos de producción de drones están siendo borrados del mapa. Cabe destacar que la demostración práctica de Estados Unidos sobre su capacidad para destruir complejos subterráneos ocultos en las profundidades de las montañas con precisión milimétrica envía un contundente mensaje de disuasión estratégica no solo a Irán, sino también a países como China y Corea del Norte, que han enterrado sus propias instalaciones nucleares y de mando bajo tierra. No están a salvo en ningún lugar. Esta situación obligará a las potencias mundiales a replantear sus doctrinas de defensa. Las fuerzas terrestres iraníes, al ver sus propios refugios atacados, se encuentran en pánico absoluto. Están abandonando rápidamente las instalaciones conocidas con coordenadas conocidas. Las tropas se dispersan por desiertos y zonas montañosas. Este es un instinto de supervivencia del ejército. Sin embargo, un ejército disperso también significa un ejército con líneas de comunicación interrumpidas, apoyo logístico debilitado y sin un mando centralizado. Es precisamente aquí donde entramos en el escenario que ha quitado el sueño a los planificadores militares, un escenario que hasta hace poco se consideraba impensable. El Pentágono está explorando seriamente opciones que van más allá de los ataques aéreos. Una operación terrestre limitada de dentro de Irán. Que quede claro de inmediato. No estamos hablando de un ejército de 1 millón de hombres cruzando la frontera y marchando sobre Bagdad, como en la invasión de Irak de 2003. No se trata de una invasión para derrocar un régimen. Estamos hablando de una operación muy específica, muy precisa e igualmente letal. ¿Por qué se necesitan tropas terrestres? La respuesta es una palabra: nuclear. El mayor punto ciego en inteligencia es saber con exactitud dónde y en qué cantidad se encuentran las reservas de uranio altamente enriquecido asociadas al programa nuclear. Un ataque aéreo puede derrumbar un túnel en una montaña, pero desde el aire no se puede confirmar que el material nuclear dentro de ese túnel haya sido destruido por completo,
que no haya causado una fuga de radiación o que no haya sido sacado de contrabando por una puerta trasera secreta. Una destrucción nuclear no confirmada no es destrucción. Si la inteligencia localiza la ubicación exacta de este material enriquecido, las fuerzas especiales de EEUU tendrían que infiltrarse en esas instalaciones subterráneas para incautarlo de forma segura o neutralizarlo permanentemente. Pero consideremos esto. Descender a un túnel subterráneo construido durante décadas, plagado de trampas explosivas, protegido por pesadas puertas de acero y defendido a muerte por la Guardia Revolucionaria a cada paso. Esta es la pesadilla táctica más compleja y de alto riesgo que la historia militar moderna haya visto jamás. ¿Asumirá el Pentágono ese riesgo? ¿O se trata de una amenaza de farol para forzar a Irán a negociar? Mientras hablamos de esta pesadilla subterránea, existe otra zona geográfica mucho más sensible y frágil en la estrategia de defensa de Irán. No se encuentra en medio de desiertos y montañas, sino en medio del mar. La situación es crítica en las estratégicas islas del Golfo Pérsico, especialmente en dos islas, Arj y Kesm. ¿Por qué se están concentrando allí? Porque justo enfrente de esas islas, en la provincia de Hormozgan, en tierra firme, la tierra tiembla literalmente. Según los últimos datos del CENTCOM que hemos recibido, la Fuerza Aérea de EEUU ha lanzado una nueva oleada de ataques contra los enormes depósitos subterráneos fortificados de Hormozgan. No se trata de un bombardeo cualquiera. Los B-1 Lance y los F-15 Strike Eagle vuelven a ser protagonistas en el cielo. Su carga útil consiste en bombas antibúnker avanzadas, diseñadas específicamente para aniquilar los objetivos que Irán ha ocultado en las profundidades de las montañas. Para que comprendan mejor la magnitud de la destrucción sobre el terreno, les comparto esta estadística. En las últimas 2 semanas, se han destruido con éxito más de 300 objetivos. Lanzadores de misiles balísticos, depósitos de drones y lo que es más importante, activos pertenecientes a las tan cacareadas fuerzas navales asimétricas de Irán. Esos depósitos seguros, situados a decenas de metros bajo tierra, ahora son solo montones de escombros. ¿Qué hace entonces un ejército que ha perdido 300 objetivos y ha sufrido la penetración de sus búnkeres subterráneos? En jerga militar, a esto lo llamamos una maniobra asimétrica. Dado que Irán no puede responder convencionalmente a los aviones estadounidenses, está llevando la guerra a las oscuras aguas del mar. La Guardia Revolucionaria iraní intenta paralizar la economía mundial colocando minas en los estrechos del Estrecho de Hormuz y atacando directamente a los petroleros comerciales. Aún más peligroso, están disparando sus últimos misiles balísticos contra las tropas estadounidenses en la región. ¿Saben por qué hacen esto? Porque quieren enfrentarse a Washington en la mesa de negociaciones con una moneda de cambio sangrienta. Su lógica es: dañaré sus bases, atacaré a sus soldados para que, cuando nos sentemos a la mesa, yo imponga las condiciones. Sin embargo, hay un detalle de inteligencia mucho más oscuro que ha llamado nuestra atención. Estamos recibiendo fuertes indicios de que Rusia está proporcionando asistencia técnica en los sistemas de puntería de estos misiles lanzados por Irán. Presten mucha atención. Rusia está poniendo en peligro directamente a las tropas estadounidenses al proporcionar a Irán datos precisos para la localización de objetivos. La estrategia de Moscú consiste en atrapar a Washington en un estado prolongado de caos en Oriente Medio, desviando por completo la atención y los recursos militares de sí misma y del eje Ucrania-Europa. En otras palabras, Rusia está ganando tiempo en su propio patio trasero, avivando el fuego en Oriente Medio. ¿Cómo responde Washington a esta compleja situación? La estrategia de la Casa Blanca es una táctica de zanahoria y palo. La administración está enviando un mensaje muy claro ante las cámaras: buscamos una solución diplomática. Sin embargo, si Irán continúa con estas actividades terroristas y ataques contra nuestros soldados, nos reservamos el derecho de utilizar todas las opciones militares disponibles, incluidas las operaciones destructivas clandestinas. En realidad, para los analistas de la Casa Blanca, la situación es muy simple: la economía iraní ya está paralizada. Las sanciones han asfixiado al país.
Si a esto le sumamos los misiles antibúnker que caen sobre ellos cada noche, cualquier estado racional debería sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Este es el curso de acción más lógico para la supervivencia de Irán. Sin embargo, en Oriente Medio, la lógica no siempre funciona como se espera. En esta tierra donde las ideologías, las luchas a vida o muerte y el instinto de supervivencia se entrelazan, predecir el próximo movimiento de un régimen acorralado es el rompecabezas de inteligencia más difícil del mundo. En resumen, las montañas están plagadas de bombas, el estrecho de Hormuz está lleno de minas, Rusia interviene en el conflicto desde las sombras, y mientras Estados Unidos espera una solución diplomática, ya ha reducido a cenizas 300 objetivos. Solo el tiempo dirá a dónde conducirá esta crisis, si las fuerzas especiales estadounidenses descenderán a esos túneles subterráneos o si surgirá un nuevo acuerdo diplomático. Aquí, presenciando el paso del tiempo, seguiremos compartiendo y analizando cada dato de inteligencia sobre el terreno y cada movimiento detectado por radar, momento a momento. Sin embargo, la verdadera realidad va más allá de los misiles y las bombas. No es la verdad de los generales en esos búnkeres, sino la verdad de los millones que luchan por sobrevivir en las calles. Las próximas semanas y meses podrían cambiar el rumbo de toda una generación. Por lo tanto, infórmense, sean compasivos y nunca subestimen el poder de un pueblo que no tiene nada que perder y todo por ganar. ¿Crees que Estados Unidos lanzará una operación terrestre contra Irán? Deja tus comentarios abajo. Estaré disponible las primeras horas después del video y me muero de ganas de analizar estas opiniones contigo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video para no perderte nuestros nuevos videos y unirte a la familia Esencia Militar. Nos vemos en el próximo video.